Mira, a mí me gusta mucho investigar cada vez que entro a un tema de una película porque creo que la investigación también te puede abrir caminos de lenguaje y puedes descubrir gracias a la investigación una manera diferente de contar la historia. Pero en Rita, cuando el hogar seguro iba a decir se quemó y ni siquiera es la verdad, cuando quemaron esa habitación con las niñas dentro o cuando la dejaron quemarse, fue una cosa que impactó tanto a ciertas personas en la sociedad guatemalteca eh, que era bien difícil hablar del tema. Lo más difícil vino después, cuando la gente empezó a referirse a ellas diciendo, igual no eran unas santas, casi que se merecían lo que les pasó, eran delincuentes, qué bueno que no sigan contaminando a las otras niñas que son nuestras hijas y que ellas sí son santitas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de prejuicios alrededor de las niñas que la sociedad había abandonado, eh, causaba aún más dolor en contra de nuestra propia nación. Entonces, a partir de ahí, tuve esa necesidad de hacer una investigación un poco más grande y en eso conocí a alguien de acá de Panamá, bueno, que es estadounidense pero que vive en Panamá, que había adoptado a dos niñas que salían de una institución similar. Y lo que me gustó es que una de las niñas adoptadas, lo primero que le pidió a los papás después de llegar a vivir con ellos fue que la ayudaran a financiar el proceso en contra de sus abusadores. Y ahí fue como esa luz diciéndome, estas niñas son unas heroínas, estas niñas no son víctimas, o sea, sí fueron víctimas, pero le están dando vuelta, están luchando por ellas, no se están quedando calladas, están tratando de encontrar justicia. Y entonces empecé a subir por toda Centroamérica en la investigación para darme cuenta que había un punto común, que era el punto de el abuso en todas nuestras instituciones, el silencio en todas ellas, pero también las niñas en todos lados hablando, en todos lados quejándose, y cada vez que se quejaban se volvían incómodas para el adulto y cosas como las del hogar seguro sucedían. Entonces, otro punto común que descubrí fue el hecho que incluso con lo que la vida las había hecho madurar, ellas como niñas seguían construyendo universos fantásticos para protegerse. Y ese fue el momento en donde, si ya había encontrado la manera de cómo quería describir a los personajes, cuando entendí que ellas se seguían protegiendo con esos universos, entendí cómo quería contar la película en su forma fantástica. Y así fue como nació Rita. Hay una cosa que también es impresionante con los jóvenes, y es que no, la victimización no es natural en ellos. Realmente tienen esta gana de cambio porque, porque no son conservadores, no tienen nada que perder, entonces todo lo que propongan hacia el cambio es una ganancia. Y entonces yo creo que más que retos, el hecho porque tenemos 350 niñas de 9 años a 18 años, y más que el reto de trabajar con ellas fue el reto de nosotros como adultos no quedarnos atrás, porque ellas iban muy rápido. Entonces, ¿cómo podíamos seguirlas? ¿Cómo podíamos ser tan perceptivos, tan abiertos? Y luego sí que hay un reto en la logística, sí que hay un reto en la responsabilidad de tener a todas esas niñas trabajando con uno. Pero las familias también se portaron muy bien con nosotros. Estábamos terminando pandemia, entonces a las familias también les servía un montón tener a las hijas ocupadas, que volvieran a una vida social, que se integraran en algo cultural. Y ese fue como el conjunto que hicimos entre la producción y los padres que ayudaron mucho al proceso. A nivel cinematográfico hay un montón y yo creo que realmente uno va haciendo como saltos y cambios, ¿no? Digamos que a mí me gustan mucho los directores que construyen una carrera como línea.
eh, que uno puede sentir que hay un estilo y que uno puede analizar la curva de la carrera que se ha vuelto, en donde las películas se han vuelto historias personales, y eso a mí me da la impresión que es un artista, un ser humano, permitiéndome ver el mundo a través de su mirada. Pero luego también es interesante analizar a los directores que solo hacen carrera y que van saltando del mejor proyecto al mejor proyecto y de mejor contrato al mejor contrato, y que se van apalancando de los actores para ir construyendo eh, una carrera que es aplaudible en términos económicos y de éxito. Entonces yo creo que hay que encontrar como un balance entre esas personas, pero durante mucho, mucho tiempo, para poder encontrar un registro que para mí fuera cómodo en Guatemala, sabiendo que nuestro registro actoral en Centroamérica viene del melodrama, del teatro sobreactuado o de la telenovela. Estudié muchísimo a Michael Haneke. A mí me gusta mucho como él no le teme al melodrama, pero nunca llega a él. Me gusta mucho como la retención de los gestos en los actores te dejan imaginar mucho más y te hacen ponerle casi que de lo tuyo a lo que ellos no hicieron. Él fue, creo que, uno de los exponentes más importantes en el inicio de mi trabajo. Y de la única manera en que me atrevo a contar. Aquí solo duermen ángeles. Ponete las alas.